Bien, amados hermanos, vamos al mensaje de esta mañana, a la cual llegamos a Santiago capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 26. El título de la lección es Ayuden a otro. Ahora, Santiago comienza a hablarnos acerca de la fe que es genuina, y a la misma vez que nos habla acerca de esta fe genuina, nos presenta evidencias y ejemplos para que nosotros consideremos cómo es esta clase de fe a la cual Santiago estaba apelando que los cristianos, a quienes eran los recipientes de esta carta, tuviesen una fe igual de genuina. Ahora Santiago nos enseña sobre lo que es el hacedor de la palabra. Decíamos en las lecciones anteriores que el hacedor de la palabra es aquella persona que escucha y hace. Y decíamos también que es la misma característica de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en el cual dice, el que oye, perdón, y las hace, dice que le iba a comparar como un hombre sabio. Ahora, Santiago nos está presentando el mismo ejemplo o la misma secuencia del estudio anterior en el cual dice que el hombre que es hacedor de la palabra, como consecuencia y como defecto de esa buena ejercicio de ser hacedor de la palabra, dice que va a tener una fe realmente genuina. Y de igual manera, en la última parte de este estudio, nos insta a que nosotros consideremos esta fe genuina, a que nosotros sigamos este ejemplo. Santiago en un momento está diciendo que no tengamos esta fe, pero en el mismo desarrollo del mensaje menciona que habían algunos hermanos o personas presentes quienes estaban recibiendo esta carta que carecía de esta fe. Por ende, les presenta los ejemplos para que ellos consideren mi fe comparada a los ejemplos que está colocando Santiago, cómo era realmente nuestra fe. Entremos entonces de lleno al estudio y en primer punto entonces miremos la expresión de la fe genuina. En Santiago capítulo 2, el versículo 14 dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, como decíamos anteriormente, Santiago comienza con la expresión típica cuando se introduce a hablar acerca de una exhortación. Y en esta ocasión le dice, hermanos míos. Habla ahora acerca de la fe. Si realmente dice, ¿de qué aprovechará? Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? En este versículo nos indica que tanto la fe como la obra van íntimamente relacionados. Yo no puedo tener únicamente fe y no tener obra. Por eso Santiago dice que en la segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Obviamente no. El énfasis no está en la verdadera naturaleza de la fe, sino en una pretensión falsa de que se tiene fe. Lo que Santiago realmente está condenando en este versículo es la apariencia de tener fe. La fe genuina, la que se menciona en este versículo, es aquella en el cual se evidencia las obras. Si tenemos carencia de obra y nosotros reclamamos tener fe, Santiago nos dice que esa fe no es genuina, esa fe es inútil. Si nosotros consideramos en Hebreos capítulo 11, nosotros encontramos una larga lista de hombres en el cual dice se le califican de fe, de hombres de fe, pero siempre en la mención de su fe se sigue a un verbo de acción. Por ejemplo, encontramos la expresión preparó haciendo referencia a Noé, obedeció, ofreció. Todos esos verbos que manifiestan acción implica entonces que es la misma clase de fe a la cual Santiago está hablando. Una fe en el cual inmediatamente es identificada por las obras que ellos hicieron. En la última pregunta dice, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá la fe ya mencionada que es desprovista de hombre y por eso sola salvarle? La pregunta, según el texto griego, implica entonces que es una respuesta
negativa. Obviamente, si solamente tiene fe y no tiene obra, realmente esa fe no podrá salvarle. Santiago capítulo 2, el versículo 15 y 16, presenta un ejemplo en el cual los hermanos debían de considerar. Y dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, Santiago está diciendo que la buena voluntad y la amabilidad no cuenta. El ejemplo que presenta Santiago es que dice que se debe de presentar obra. Si no se hace nada por llenar la urgente necesidad que se presenta en estos dos versículos, como es el caso de la ropa que les tenías que abrigar, y el otro ejemplo que menciona acerca de la comida que necesariamente tenías que satisfacerle, pero si no le damos esas dos cosas necesarias, Santiago dice de que aprovecha. La palabra desnudo en el griego, gunos, se usa en las escrituras también en el sentido de hallarse vestido malamente o con solo la ropa interior. Hallarse uno sin la ropa interior no necesariamente iba a estar en cuero como realmente decimos, sino que únicamente tenía la ropa interior. En el caso de la costumbre del del Nuevo Testamento, por lo general se tenía una ropa en la cual era la ropa interior que le llegaba hasta la rodilla, y luego venía la túnica que estaba por encima de esa ropa interior. Por ende, entonces, aquí Santiago está haciendo referencia a que este hombre estaba únicamente con la ropa interior. Ahora, Santiago pone aquí que las necesidades del hermano eran genuinas, es decir, se hallaba privado de suficiente ropa y del sustento diario. Santiago se dirigió a quienes no tenían tal misericordia. En otras palabras, se tiene que mostrar misericordia hacia los pobres. Considera lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos que dejaran de hacer lo que anteriormente hacían, sino que hicieran algo más provechoso. Y este algo provechoso era con un doble propósito. Uno, poder satisfacer sus necesidades a través del trabajo, y de igual manera dice, poder tener con el que padece necesidad. Era algo en el cual los hermanos debían de considerar. Santiago nos muestra la vanidad de profesar tener fe en Cristo mientras se atiende a las necesidades de su hermano con solo palabras de bendición. Verso 17 de Santiago capítulo 2 dice de esta manera: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe sin obra es una fe inútil, es improductible, es estéril, es árida, en otras palabras, está muerta. Está muerta en sí mismo. Aquí muerto significa vano, inactivo, sin valor. Consideremos algunos versículos para ver esta parte. Romanos capítulo 6, el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo mencionaba de que se consideraban muertos al pecado, es decir, que ya fueran estériles, que ya no estuvieran en esa misma acción de estar continuamente pecando. Hebreos capítulo 6, el versículo 9, otro ejemplo para considerar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Dios, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento del arrepentimiento y de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí el apóstol, el escritor de los Hebreos mencionaba de que los hermanos estaban haciendo arrepentimiento de obra muerta, es decir, que la labor que estaban haciendo era completamente inútil y estéril. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1. Escribe
al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. La queja grave de la iglesia en Sardis es que ellos se consideraban que estaban vivos, pero ante el escrutinio y el juicio de Dios, dice que ellos estaban muertos, porque realmente sus obras no eran de acuerdo a lo que Dios esperaba que fueran. Aunque ellos consideraban que sí estaban vivos, pero para Dios no lo estaban. Así de igual manera, Santiago nos está diciendo que una fe sin obra es una fe que está muerta. Es algo en el cual es inútil, es algo en el cual no podemos decir que se llame tal clase de fe. La fe que no obra es una fe muerta. No tiene vida, es vana, vacía, privada de vida, como las palabras de bendición que Santiago estaba diciendo que no era lo correcto, según el versículo 16. En el segundo punto nos podemos ver que Santiago nos presenta la evidencia de una fe genuina. Santiago capítulo 2, el versículo 18 dice de esta manera: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Según este versículo, muchos han malinterpretado este texto. Hay muchos significados acerca de eso, pero para mí la más acertada es esta. Algunos entienden que el autor de todas las palabras de este versículo es un oponente de Santiago, en el cual dice, estaba abogando por la fe sola, en la que es de Santiago capítulo 2, el versículo 14, en el cual dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y lo que vemos en el versículo 18, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe, si tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. La más acertada definición es que Santiago estaba hablando con una persona en el cual consideraba que tenía fe, y en su misma refutación Santiago le dice, bueno, si tú tienes fe, muéstrame entonces tus obras que han hecho, que ha sido hecha o realizada a través de la fe. Santiago capítulo 2, el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago pone a prueba la fe, una fe sin obras de su oponente, y le prueba de que no está nada mejor en condición espiritual de los demonios. ¿Por qué razón? El versículo 19 dice, porque ellos creen, pero dice, están sin salvación, están perdidos. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago ha mencionado que la fe genuina va acompañado de buenas obras. Un hombre vano, como se mencionamos anteriormente, es un hombre que es vacío, insensato, al abogar por la fe sola y no reconocer que la fe sola, aparte de las obras, es algo que es estéril, que es algo en el cual no trae fruto. Santiago entonces le llama la fe sola una fe que es inútil, estéril, ociosa, fútil o ineficiente. Ahora, en el tercer punto de esta lección, Santiago presenta ejemplos de una fe genuina. Para reafirmar lo que viene mencionando acerca del llamado de atención que debía de tener la fe con obras y el razonamiento que tenían con el hombre en el versículo 14, ahora en este punto nos presenta dos ejemplos en el cual debían de considerar. Un ejemplo como el mencionado de Abraham, que para ellos era el padre de los judíos. Y el otro ejemplo que les presente es acerca de Rahab. Santiago capítulo 12, el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago ahora explica
que la fe de Abraham se hizo patente por medio del sacrificio de Isaac. Cuando nosotros leemos Santiago, Génesis capítulo 22, en ese versículo se nos plantea lo siguiente, que Dios había pedido que sacrificara a su unigénito hijo. Y vemos entonces que el lugar en el cual Abraham iba a ofrecer el sacrificio le tomó 3 días de camino. Y durante el trayecto vemos que Isaac le pregunta, ¿quién será el cordero para el sacrificio? Y Dios le dice, Dios va a proveer. Lo que vemos entonces es que al final, al momento de preparar el altar, al momento de hacer la leña, vemos entonces de que vemos entonces que al momento de preparar el altar y la leña, justo al momento en el cual iba a presentar el sacrificio, en Génesis capítulo 22, Génesis 22, 12 dice lo siguiente. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que vemos aquí entonces es que este sacrificio para Job, dice, fue una justificación, por la cual dice, vemos que Abraham, quien vivió antes de existir la ley de Moisés, dice que fue justificado por la fe. Fue obediente y esta fe obediente fue acompañada por las obras, como lo podemos ver en Génesis capítulo 22, en el cual dice también era el padre de los judíos. Génesis capítulo 15, el versículo 16, dice de esta manera. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colma de maldad de los amorreos. Perdón, 15:6, disculpen. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos entonces, y creyó, esa expresión dice que indicó que tenía fe a Abraham, pero para ser contado y ser justificado, realmente requirió que Abraham presentara obras. Y eso lo vemos hasta en Génesis capítulo 22, donde realmente se menciona esta obra. Dios justifica cada vez que perdona, sea el pecador inconverso o el cristiano que peca. Lo hace a base de la fe obediente. El pecador inconverso que cree en Cristo Jesús y arrepentido se bautiza. Uno dice que será salvo o justificado. Marcos 15, versos 15 y 16, dice que, así que, Marcos capítulo 16, versos 15 y 16 dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es el mensaje de la comisión dada por Jesús. Y en el versículo 16 se menciona la tarea que deben de hacer y lo que se esperaba que las personas hicieran. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el hecho de presentar o de creer se estaba mencionando una fe, pero esta fe iba a ser acompañada con obra. La obra mencionada aquí es que iba a ser bautizado. En ese sentido, entonces, encontramos que la fe, juntamente con la obra, fue producto o encuentran la salvación. El versículo de Hechos 2:38, Pedro dirigiéndose a la multitud, en el cual Pedro le había dicho de que habían crucificado y matado al Mesías. Ellos en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice que debían de arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Encontramos ahí acompañado tanto la fe como la obra, como el resultado que ellos iban a obtener, el perdón de pecados. De igual manera, así como la persona que no ha sido bautizada, pero también el cristiano que ha caído en pecado, si cree en la palabra de Cristo, que le manda a arrepentirse y confesar su culpa, dice que será perdonado. Iremos en esta ocasión 2 ejemplos. En Hechos capítulo 8, el versículo 22 dice, arrepiente pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado de tu corazón. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20,
presenta el ejemplo de una restauración. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En Hechos 8:22 encontramos acerca del hombre que había sido bautizado, pero por negligencia estaba pidiendo el don del Espíritu Santo a cambio de ofrecer dinero. Pedro le dice que su maldad iba a perecer. Por ende, ¿verdad? Que por ende, en el versículo 8, el versículo 22, mencionaba lo que él debía de ser para volver a ser restituido en la condición espiritual con Dios. Y Santiago 5:19 se presenta el ejemplo de una restauración, que habrán hermanos que estarán extraviados, pero si alguno le hace volver, dice el versículo, dice, salvará de muerte un alma. Santiago capítulo 2, el versículo 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago aquí enfatiza el papel conjunto de la fe, en el cual dice que actuó juntamente con sus obras. Santiago afirma entonces que el hombre es justificado no por la fe sola, que nada aprovecha, pues está muerta, sino por las obras que perfeccionan a la fe. Santiago entonces trata de obras de la fe, como lo miramos en el versículo 22, y luego en cuando vemos en Romanos capítulo 1, el verso 5, Pablo está hablando acerca, Pablo ciertamente no estaba en contra de la obediencia de la fe. Romanos 1:5, en él dice este versículo, y porque recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 16:26 también, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Aquí, aunque el apóstol Pablo, no menciona las obras, solamente menciona la fe, se puede decir básicamente que ni Santiago ni Pablo se están contradiciendo. Únicamente lo que vemos de Pablo es que trata de la base de nuestra salvación y Santiago lo que está presentando es la evidencia de la fe, la cual es manifestada a través de las obras. Santiago capítulo 2, el versículo 25, dice de esta manera, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora en el segundo ejemplo que presenta Santiago es acerca de Rahab, la cual declara que la fe de ella fue evidenciada por las obras que ella hizo. Si vemos entonces, Rahab era la ramera. En Josué capítulo 2 dice que ella era pagana, pero cuando oyó a Josué, dice que ella creyó por esa palabra. Josué capítulo 2, verso 9 y verso 10 dice de esta manera, sé que Jehová os ha dado esta tierra, por el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y los habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y vemos entonces que la fe esperó el oír, como lo miramos en Romanos 10:17. Ella entonces, por su fe obediente, en la cual dice que actuó a través de las obras escondiendo a los espías, y vemos entonces que eso le contó para ser justificada. Llegó a ser entonces familia llegó a ser parte de la familia de Abraham. Y no solamente esto, sino también lo que vemos en Mateo capítulo 1, el versículo 5,
llegó a permanecer o pertenecer, perdón, a la genealogía del Mesías. Mateo capítulo 1, el verso 5 dice, Salmón engendró de Raab a Boz. Esa acción le contó entonces ser enlistada en la línea directa al Mesías. Como también lo vemos en Hebreos capítulo 11, en la cual ella está dentro de la lista de mujeres y hombres de fe, a la cual dice, se ve como ejemplo de fe que es obediente. Porque como decíamos anteriormente, en Hebreos capítulo 11 vemos la fe e inmediatamente vemos personas de acción. Preparó, obedeció. Todos esos verbos de acción indica, ¿verdad?, que fue movido o perfeccionando la fe que estas personas tenían. Santiago capítulo 2, el versículo 26, porque como el hombre sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Aquí Santiago presenta una conclusión, la cual es clarísima. La fe y las obras son esenciales, como lo es el cuerpo y el espíritu. El cuerpo desprovisto de su espíritu, pues dice, no aprovecha para nada. Retorno al polvo del cual fue tomado, como vemos en Génesis capítulo 2, el versículo 7, y en Eclesiastés el versículo 2, el versículo 7, menciona esta parte importante. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vemos entonces una clara división. El cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios que realmente que lo dio. Por ende, entonces, esa acción de separación significa muerte. Por eso, aquí Santiago está diciendo que la fe sin obra, que están íntimamente dividida, es una fe muerta. Y aquí la palabra muerta, como veníamos mencionando anteriormente, es una fe inútil, es una fe que es estéril. La fe muerte es aquella que no tiene obra, no aprovecha para nada. A manera de conclusión, Santiago nos habla acerca de la fe genuina. Esta fe debe estar acompañada con obra, porque si no tiene obra, es una fe que es muerta. Y de esa manera podemos evidenciar qué clase de fe nosotros tenemos. El converso entonces se debe de preguntar, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y vemos tanto en Marcos capítulo 15, verso 16, menciona las cosas que él tiene que hacer. Creer, va a bautizarse, será salvo. De igual manera, para el cristiano, la exhortación es que sigamos creyendo en Dios, que nos instruye a través de su gracia. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor entonces les bendiga.